dice en el libro, ¿sabes que hay un libro que está a punto de salir de tu hermano? Pues... No. Qué poca vergüenza. Mi hermano tiene un siglo. No tenía... Sé de algo, de alguna cosa, pero es que tiene tantos follones por todos lados de cosas y es difícil pillarlo. No, tú eso no lo digas, no digas eso. Pues estaremos pendientes de leerlo. Sí, lo publica la Fundación. Ah, sí. Pues nada, estaremos pendientes. Pilar, voy a empezar. Bueno, empezamos. Buenas tardes. Estamos los que estamos. Y bueno, presentaros a José Trejo Picado. Nunca me olvido. Siempre me dicen Miguel Ángel Vallecillo. Digo, y Teodoro, no te olvides de la madre, que más importante es el padre. Y a él se lo digo muchas veces. Siempre dicen José Trejo. Digo, y Picado, no olvidéis de la madre. Y digo lo de la madre porque en su caso fue importantísimo. Gracias a su madre, él conoció a Ramón Larramendi. Un reportaje en el año 2010, su madre le dice, mira lo que está saliendo en la tele. Y él lo ve rápidamente y nada, se queda enamorado y nada, enseguida empieza, antes había realizado una serie de exposiciones, expediciones, me lío ya entre exposiciones y expediciones. Un montón de expediciones a otros lugares, entre ellos el lago Baikal, pero la más interesante y la que siempre le ha llamado más atención es esto, Groenlandia, el Ártico, y trabajar con Ramón Larramendi, pues sobre todo en los meses de verano, que te va julio, agosto, parte de septiembre. Pide su excedencia porque él trabaja en la base aérea de Talavera, es inspector de motores, ¿no? Inspector de motores del F-5. Y bueno, pues harto está de decirme que yo lo que quiero es el Ártico y lo que quiero es estar por allí. De vez en cuando lo vamos a encontrar y vamos a llamar al hombre de hielo, ¿eh? Así de claro lo digo. Y cosas muy curiosas de José. Lo más interesante y lo más llamativo, yo lo conocí en el 2024 a través de una exposición que hizo aquí, que se titulaba En la piel de hielo, ¿te acuerdas? Y en el año, y ya nos empezamos a enlazar, que bueno, una persona afable, amable, rompe los moldes de una persona. Y empezamos a enlazar, y bueno, pues dentro de poco supongo que saldrá el libro que os he comentado sobre él. ¿Por qué? Porque es un personaje singular, una persona singular y encima es extremeño. ¿Y qué más deciros de él? Pues que una de las cosas que más le gusta, aparte de viajar del Ártico, es mostrar el deterioro que está produciéndose en el Ártico, que lo vais a ver en los glaciares. El deterioro impresionante y sobre todo comunicar esas experiencias a los alumnos. Hoy ha estado con los alumnos del Instituto Puente Ayuda, con dos grupos, ha estado aquí a las 11:30 conmigo, luego se ha marchado hasta desde las 12:30 ¿hasta qué hora? Hasta las 1:30 hasta las 2:30 ha estado en el Instituto Puente Ayuda dándole una charla a los alumnos, ¿sabes? Con la finalidad que es de concienciarnos de lo que está ocurriendo y que pongamos un poquito de remedio. Yo sin más, yo no me enrollo, porque hago con él. Bueno, buenas tardes. Agradecer a Miguel esta oportunidad, este marco incomparable, porque me parece espectacular el sitio y sobre todo que representa también el frescor, ¿no? Porque ahí a puerta para allá son 38 grados y aquí tenemos una temperatura que es buenísima, ¿no? Y bueno, comenzamos. Antes de llegar a Groenlandia, mi idea de lo imposible, ¿no? Que había cosas imposibles, que no se podían realizar, ¿no? Y como bien ha dicho Miguel, me apasiona Groenlandia, el Ártico, y fue ese conocimiento del Ártico, el clima, el paisaje, su gente, lo extremo, hizo en mí me reseteó por completo. O sea, me vine de allí cambiadísimo, era otra persona, ¿no? En el 2011 empecé pues, mi nueva vida y a partir de ahí comencé a experimentar una conciencia diferente. Esa conciencia fue motivada por lo que yo vi, por lo que yo percibí y sobre todo lo primero que vi fue un cambio delante de nosotros, que era el paisaje cambiaba a través del hielo. El hielo iba modificándose. En un solo verano pudimos ver desde el inicio hasta el final del verano, porque
el tránsito mío fueron casi 3 meses en ese sitio y pude percibir, pero era todavía inconsciente, ¿no? Al año siguiente ya fui al mismo sitio, me dio la oportunidad Ramón de seguir trabajando para él y conseguí pues, ir al mismo lugar, hacer la misma fotografía y ver un cambio. Ese cambio hizo en mí pues, que todos los años fuera en ese sitio intencionado a hacer esa fotografía. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues la suerte de haber tenido esta oportunidad la quise transmitir a los demás. ¿Por qué? Pues porque el Ártico no es un lugar fácil de acceder para el gran público. Y me considero como una persona con suerte en ese aspecto y ese motivo me ha motivado que yo ahora esté hablando de lo que verdaderamente me apasiona y verdaderamente lo que está ocurriendo en el Ártico. Soy un testigo de algo, ¿no?, que está ocurriendo. Antes de ayer me preguntaban que si era verdad lo del cambio climático. Yo no le llamo cambio climático, yo le llamo calentamiento del planeta. Estamos en mayo, en esta fecha, y tenemos 3-4 grados de más, y eso se puede percibir, no hay que ir al Ártico. En el Ártico sí se ve una cosa que es acelerada. O sea, el calentamiento que hay allí no tiene comparación con la que hay aquí. Aquí no se calienta la Tierra 4 veces más, allí sí, 4 veces más. Y entonces, ¿para qué he hecho estas expediciones? Primero porque yo me conocí a mí mismo, fue como un romper los esquemas, sobre todo vencer ese miedo que te inculcan desde pequeño, esas limitaciones, esa limitación, y eso lo conseguí volviéndome a conocer allí. ¿Con quién? Con los habitantes del Ártico, los inuit. Yo vivo en un pueblito de menos de 1000 habitantes, en una casita de madera de color verde. Y me hace lo más feliz del mundo. Porque además se puede considerar que soy la mejor persona, la mejor versión de mí mismo desde entonces. Entonces, con estas aventuras que yo os voy a trasladar, pues lo que voy a hacer es mandaros este sentimiento para que podáis ver y ser testigos junto a mí de esta gran aventura, ¿no? Esta aventura comienza por la pasión del Ártico, ¿no? Esto es en Groenlandia y lo que vemos es uno de los sueños que uno quiere cumplir cuando va al Ártico, ¿no? Ve una aurora boreal. Esto es el fiordo de Tasselnius, en el extremo sur de Groenlandia, un sitio inaccesible, que cuando yo llegué me transportaron en un barco, porque yo no sabía, yo soy de Secano, soy de Badajoz, mi padre es panadero. ¿Aspiraciones? Pues las que una ciudad pequeña te proporciona. Pero yo tenía alguna inquietud más, y esa llamada por teléfono de mi madre a ese programa de televisión me hizo que todo se cambiara. Entonces, yo ahora tengo el honor, el orgullo de llevar a gente ahí, porque ahora soy capitán. Además de guiar a los turistas ahí y llevar ya 40.000 millas navegadas en esos mares, pues me enorgullece transportar a otras personas y ver sus caras de emoción cuando ven estas cosas. Una de las cosas más importantes, más impresionantes que tiene las zonas árticas es la pureza del paisaje. No hay nada que represente a la humanidad. Es puro, cristalino. Se puede ver al fondo, de aquí al fondo de las montañas, que es un glaciar que está a 50 kilómetros y se ve el glaciar. Porque la pureza, no hay polvo de suspensión, no hay contaminación, no hay nada que nos pueda recordar algo humano. No hay una carretera, no hay un poste telegráfico, no hay absolutamente nada. Estás tú solo y tus circunstancias. Esto es una isla que se llama Unartok y justamente son las únicas termas que hay en esa isla, y si os podéis ver el paisaje, además de rotundo de montañas, son esos icebergs que se ven, ¿no? Te estás bañando en esas termas, te estás tomando una cerveza, como muchos turistas, y estás viendo pasar los icebergs. Imaginaros nada más, un poquito.
Bueno, otra de las cosas que a mí más me llamó la atención en Groenlandia es eso, el hielo. Por donde tú vayas, representa a todo un sistema que se funde la niebla, la lluvia, el hielo y todo lo demás. Es impresionante. Y esa pureza de hielo lo pudimos explorar, experimentar y sufrir también, ¿no? Aquí, en esta fotografía la he recuperado de este sifón de una zona que se llama de ablación. Los glaciares se van derritiendo en los finales cuando ya van cerca de los fiordos junto al mar, y porque tienen esa capa gris que hay encima. ¿Sabéis qué es? Ceniza. Ceniza, es contaminación. En un lugar que solo hay, en el sur de Groenlandia, hay 5.000 habitantes y un área de más de 200.000 kilómetros cuadrados. Imaginaros la extensión que os estoy contando. Bueno, esa contaminación no es del país. Esa contaminación principalmente viene de Canadá, de los incendios, de los grandes incendios de Canadá. Eso provoca un retroceso del glaciar acelerado, porque pierde el efecto albedo. La pérdida de ese brillo hace que el sol caliente la superficie y derrita el hielo de una forma rapidísima, aceleradísima. Entonces, el efecto albedo es un espejo. Las zonas polares es un espejo que controla lo que es el clima del planeta, tanto en el Ártico como en la Antártida. Y también esta fotografía la he rescatado porque esa persona de amarillo le hago hoy un homenaje. Se llamaba Carlos Suárez, un explorador, un saltador base, un alpinista muy reconocido a nivel nacional, que el verano pasado falleció haciendo un salto base en un avión y haciendo un vídeo, un documental de su vida. Qué paradoja, ¿no? Morir en ese mismo día haciendo ese salto. Carlos Suárez. Bueno, pues eso es una de las exploraciones, expediciones que hemos hecho. Otra de las cosas que a mí me impactó fue ver esto. No hace falta las imágenes, no hace falta hablar más, ¿no? Esta cosa tan colosal que te la puedes encontrar en la puerta de tu casa, ¿no? De mi casa. Yo, Groenlandia, la considero mi casa. Y como considero mi casa, me duele lo que le pasa a mi casa. Entonces, por eso traslado esta belleza. No trato de traeros los cambios radicales, ser un pesimista. No. Quiero que lo veáis para que podáis sentir esas palabras mayúsculas, ¿no? Que es un iceberg y un barquito, comparar lo que somos junto a eso tan grande de hielo. Imaginaros lo que hay debajo, que es muchísimo más, ¿no? Y después también la enseñanza que he tenido con mis amigos los groenlandeses. Tengo más amigos ya allí, y aquí representa uno de ellos, que es JJ, un groenlandés del sur, de Qaqortoq, que habla español, curiosamente. Aprendió a hablar español leyendo la Biblia, porque es mormón. Y estuvo en Utah y estuvo estudiando pues, la Biblia en español. Y entonces, me fastidió mi inglés y él aprendió español. O sea, él mejoró su español y yo en mi detrimento de mi inglés. Bueno, pues son personas extraordinarias, con una capacidad de adaptación sin igual. Yo eso no lo he conocido en otros lugares. Esa mentalidad de autosuficiencia en ese lugar, tú solo con tus circunstancias, me ha hecho también hacer esto que estoy haciendo. ¿Por qué lo hago? Y bueno, esto es un ejemplo, lo he puesto así en pequeñito para que no sea tan exagerado lo que se puede ver, ¿no? Las dos imágenes de arriba en el mismo lugar, con una diferencia de años desde 2003 a 2017. Es el glaciar del fiordo de Tasselmin, se llama los dientes de la morsa. Los dientes de la morsa, se ve, se nota, ¿no? Pero el de abajo es el mismo lugar también, es otro lugar, pero son los mismos lugares. Esta misma piedra
es la misma, con una diferencia de 5 años, la fotografía. El espesor donde yo estoy es de 70 metros de hielo, sobre el nivel del mar, hacia arriba 70 metros. O sea, si comparamos lo que es el edificio siglo XXI, que tiene 80, y si miramos el edificio y lo vemos desde ras de suelo, es una pared de hielo de 80 metros, o en este caso 70 metros. En 5 años ha desaparecido. Si os fijáis, lo que en las zonas esas grises es la que ha provocado ese aceleramiento tan enorme. Bueno, esta fotografía es la primera fotografía que se tomó en el 1969 desde la Luna. O sea, en el 68 se hace la foto más icónica de la historia, ¿no? Y ahora como está de moda, bueno, pues en el 68. Y quiero hacer esta comparativa porque la siguiente imagen os va a llamar la atención. ¿Sabéis cuándo se llegó a pisar el polo norte geográfico? Unos decían en el 1911, de Robert Peary. No, fue mentira. La humanidad tardó en llegar al polo norte magnético en el 1968. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ártico es un sitio muy difícil de acceder. Más difícil incluso que la Antártida. Que aunque sea, a pesar de que es más fría y más inhóspita y no está habitado, nunca ha estado habitado, históricamente en el Ártico desde hace 4.500 años hay poblaciones indígenas que son los inuit. Pero la diferencia más grande es la costra que hay en el Ártico, que es hielo flotante en un océano, y la Antártida, que es piedra lo que hay debajo. Esa diferencia es enorme. Este explorador, Willy Herwig, me representa. ¿Por qué? Porque este fue el que hizo llegar al polo norte magnético. Tardó 479 días. Hizo 6.000 kilómetros. ¿Y por qué tardó tanto en hacer 479 días para hacer todo ese cruce de esa costra que se ve ahí arriba, donde se pone la posición? Porque tuvieron que esperar a que se hiciera invierno para que el hielo se pudiese recuperar y ser estable. O sea, históricamente fue la hazaña más grande desde el descubrimiento de América prácticamente, porque costó casi 500 años llegar hasta el polo norte geográfico. Yo tuve la suerte en Canadá, en esta expedición, conocer un poco la vida de Willy Herwig y tocar ese trineo que se ve ahí. Bueno, pues la historia que os cuento, que os voy a contar, se trata del descubrimiento del Paso del Noroeste. España lidera, pues con el descubrimiento de América, la búsqueda de las tierras de las islas de las especias, pero se encuentra con una barrera infranqueable: el continente americano, que está desplazado de polo a polo, limitando el acceso de un barco hacia lo que es China. Entonces, España encuentra con Magallanes un solo paso navegable muy al sur, el paralelo 50 sur. Y esa hazaña que hace España le da una oportunidad para enriquecerse durante 300 años en esta zona que le llaman el lago español. Hasta el 1850 es un territorio español, solo español, 100% español. Pero los ingleses no estaban dispuestos a poner la carne de asado para buscar esa riqueza, porque 1 kilo de nuez moscada podía venderse y dar la independencia económica de por vida a una persona. O sea, el reto económico era brutal, gigantesco. Entonces la empresa era enorme.
los países, los imperios, se pusieron en manos a la obra y esa competencia. España se reparte con Portugal los terrenos, todo el mundo, pero los ingleses y los holandeses no están dispuestos a perder la oportunidad. Y entonces, aquí arriba, por el paso noreste, tratan de buscarlo. Les cuesta más que ayudar. Y os voy a contar una historia de por qué los ingleses se metieron en ese paso a buscarlo. Con esa épica que tienen los ingleses y le pusieron ese nombre, el Paso del Noroeste. Bueno, pues para trasladarnos a esa idea, pues había a veces unas ideas un poco peregrinas en este mundo, porque claro, no se veía desde arriba, desde el cielo, pues el paso se podía encontrar, o no, había conjeturas, no había pruebas de que pudiera ser un paso navegable, porque desde el 1700, incluso antes, desde el 1597, ingleses trataron de llegar a lo más alto del hemisferio norte, pero siempre se topaban con lo mismo, el hielo, la dureza del hielo. Y hasta que a primeros de 1800 se encuentra un ballenero llamado William Scoresby, que encontró unos indicios. Llevó 17 años como ballenero y también, además de ballenero, era científico. Había encontrado un motivo por el cual podía tener esperanza en esa búsqueda, ese encontrar ese paso del noroeste. ¿Y cómo fue? Pues con la casualidad de esto que tengo en las manos. Esto que tengo en las manos es un arpón de caza de ballena groenlandés auténtico que lo sacamos de una ballena. Esto lo hemos sacado nosotros con nuestras manos de una ballena en el sur de Groenlandia. William Scoresby descubrió que había ballenas arponeadas que venían desde la costa este de Groenlandia y otras ballenas, y esa misma ballena se había encontrado meses después en la costa oeste de Groenlandia. Por lo tanto, había viajado con un arpón clavado en el cuerpo. El almirantazgo, William Scoresby habla con el almirantazgo y encuentra al que potencia la mayor hazaña histórica de exploración después de la guerra napoleónica, que fue John Barrow. John Barrow, su secretario del almirantazgo, tenía unas ideas diferentes. Ellos decían que si una ballena cruzaba por el hielo, un barco de la Royal Navy era más rápido, más veloz que una ballena. Y creía que el mar interior del Polo Norte era mar navegable. Y William Scoresby le dijo que no, era hielo, y además hielo implacable, que ahí se iban a topar con ese hielo y no iban a avanzar. Pero ellos, Barrow dijo, vamos a preparar estos barcos, los vendió, porque ya las guerras napoleónicas se habían acabado y tenía un potencial marinero enorme y sin uso. Entonces fletan varias expediciones desde el 1818, pero la más importante de todas fue la de 1845, la de John Franklin. John Franklin, un experimentado capitán, ahí lo tenemos, John Barrow, John Franklin, al mando de dos buques, los mejores de exploración de la Armada Imperial Británica, con calefacción, 8.000 latas de comida para 3 años, tenía calefacción, tenía motores a vapor, o sea, cascos reforzados, y siguiendo las órdenes de John Barrow, el secretario del almirantazgo, seguía las órdenes y dijo, vamos a explorar. Ya había explorado bastantes exploradores, pero quedaba una zona que nunca habían entrado, que era la zona sur del Paso del Noroeste. Solo había que atravesar una zona de 500 kilómetros de costa y explorar 180.000 kilómetros cuadrados, que no era mucho. Y no era mucho porque este área es 1.400.000 kilómetros cuadrados de superficie. O sea, es enorme. Hay 34.000 islas. Es un auténtico laberinto de hielo. Bueno, pues esta línea roja es del Paso del Noroeste
el lugar donde se hace esa aventura. Y se quedan bloqueados el invierno de 1845 y desaparecen 129 hombres con sus barcos de exploración. Desaparecen. 20 expediciones de rescate se ponen en marcha después de 3 años de espera sin noticias. Y, bueno, por indicios con los inuit, dan con la clave justamente aquí abajo. En un cabo que otro explorador a pie, desde abajo, desde esta zona, y haciendo 8.000 kilómetros anuales, encuentra los primeros indicios. Tardaron 10 años en encontrar los primeros indicios de esa expedición perdida de Franklin. Bueno, pues se quedaron atrapados y aparecieron los barcos en el 2014 un barco y en el 2016 el otro barco. O sea, estuvo totalmente en un misterio esa exploración. No sobrevivió ninguno de los tripulantes. Y bueno, pues mi idea era hacer una travesía polar por encima del mar helado, cuando el mar se hiela en ese lugar, siguiendo la ruta histórica de ese explorador, el Franklin, de otro explorador que estuvieron buscándole, John Ross, James Clark Ross y Amundsen. No sé si conocéis a Amundsen. Amundsen fue el descubridor en el 1906 del Paso del Noroeste. Fue capaz de encontrar toda la información de la Armada Imperial Británica 50 años después de la pérdida de John Franklin, y consiguió dar la clave de este paso. Es un paso dificilísimo. Entraba por Lancaster Sound, Peel Sound, Franklin Sound y después John Wright, y entraba por el estrecho de Simpson y sale por aquí. Una cosa sencilla ahora. Pero ahí estuvieron como 30 expediciones buscando a Franklin durante 20 años. Bueno, pues mi propuesta fue hacer esa travesía para marcar llamar la atención por el tema que os acabo de mostrar, el cambio climático y el calentamiento del agua, sobre todo porque el reto de esta expedición era sobrevivir a esa travesía y hacernos una pregunta. ¿Seríamos capaces de poder atravesar ese hielo marino en estas condiciones? Bueno, pues vamos a hacerlo. Esa es la curiosidad que tiene el ser humano. Esa es mi obsesión. Y lo pusimos en marcha. Junté a otras 2 personas, buscamos patrocinadores y en 2 años, después de mucha búsqueda, encontramos la posibilidad. Bueno, este es el inicio de esta expedición y un reto, pues, como un imposible, una auténtica locura. Pero ahí vamos unos datos, os he puesto unos datos para que veáis lo que hay de lejano, lo que hay de soledad en ese sitio. Eso que tenemos delante es el mar cuando se hiela. ¿El agua salada se hiela? Eso era una de las preguntas que hacía John Barrow y le contestaba William Scoresby. En la costa se hiela, pero después va a ser navegable. No. Demostró William Scoresby que el hielo marino salado se hiela. Este lugar es tan extremo que es capaz de helarse y varios metros de hielo debajo. Tanto es que aquí no le afecta la corriente la corriente del Golfo. Una de las cosas que los exploradores primarios sufrieron, que a la altura de Noruega el agua era navegable, en el paralelo 50, paralelo 60, pero en el paralelo 50 de la costa, un poquito más al oeste, de la zona de Canadá, era un territorio horrible, llegando a temperaturas de menos 60. Eso fue lo que se encontró la tripulación de Franklin. Bueno, aquí tenemos a uno de mis enlaces, Devon Manick, uno de los enlaces de Resolute Bay, que es el inicio. Nosotros tenemos diseñado, yo había diseñado pues una entrada, un inicio y una meta, que era recorrer todo el Paso del Noroeste, 800 kilómetros, con ayuda de la gente local. Ahí no hay logística de expediciones. Es una expedición, como se le llama, tradicional, una hecha a mano.
a pico y a pala. ¿Qué quiere decir? Que no hay fallo. O sea, si hay un fallo, nos quedamos como Franklin. Fijaros la tripulación de Franklin, que iban una expedición muy preparada y murieron todos ahí. Bueno, pues el único contacto que nosotros teníamos era Devon Manning. Y Devon Manning lo conocí porque se rompió un paradigma con él. Este muchacho de 23 años dejó la escuela y se puso a conducir perros de trineo. Hacía 30 años que no se conducían perros de trineo en Resolute Bay. ¿Por qué? Porque es un lugar que fue, en el año 53, un sitio para establecer una soberanía canadiense. Quiere decir, lleva una población más al norte para que evitar una invasión por los rusos. Entonces, de forma no muy honesta, Canadá deporta unas familias inuit y los deja allí en el Ártico, y este es uno de los descendientes de esas familias que se quedaron abandonadas. De ahora es su hogar. Bueno, pues Devon Manning lo contacté y él nos iba a cruzar una zona importante. Y esta parte la quiero recalcar porque esta zona también está afectada por el calentamiento global. En Groenlandia se derrite el casquete polar, que está encima de la roca, pero en el hielo de Canadá lo que está ocurriendo es que las partidas de caza de los inuit no pueden llegar a los sitios tradicionales para consumir su sustento, porque ellos necesitan el hielo. ¿Y cómo hacen? Pues construyendo esto a mano, que es un trineo con una caseta, es como una caravana en el hielo. Le ponen un tiro de perros de trineo o motos de nieve y así se mueven por ahí, por esa zona. Empieza la aventura en esa caseta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a Resolute, ya empezamos a ver un clima un poquito más adverso, más duro. 34 bajo cero. Nuestro equipo, absolutamente todo nuestro equipo venía en otro avión. La logística es muy compleja. Nuestro equipo, un pesado equipo, iba en un avión cargo y nosotros íbamos en un avión normal, de turismo. Y el avión cargo, pues, se retrasa 8 días. Con nuestra comida, nuestro equipo y nuestro informillo. Y nos prestan, lo único que nos prestan los inuit es esa caseta sin calefacción, sin agua corriente y al lado de la costa puesto a que pudieran atacarnos un animal que ahí se tiene muy como un tótem, ¿no? El oso polar. Estamos expuestos al oso polar y a los 34 grados. Así nos aclimatamos con esa inicio. Bueno, resuelto toda la logística, un dolor de cabeza que incluso tuvo que formar parte la embajada española en Canadá, que nos hizo una recepción en Ottawa. Fue excelentísimo, fue un auténtico sueño cumplido y gracias al apoyo de la embajada y el embajador y el cuerpo diplomático pudimos rescatar nuestro equipo. Esta fotografía os lo quiero mostrar porque es otro ejemplo de lo que está ocurriendo. Este es el estrecho de Barrow y esta imagen representa esta zona. Esta es una fotografía está hecha desde un avión. Y ese avión está volando a 1000 metros de altura. Y ahora os contaré por qué a 1000 metros de altura. El hielo que se ve, hay hielo derretido. Y estos hielos derretidos son los motivos por los cuales William Corby, aquel famoso científico, dijo al secretario de Almirantazgo que era imposible cruzar un barco. Porque las ballenas sabían dónde están las calvas del hielo. Esas calvas que se ven aquí son polinias y son recurrentes anualmente. ¿Por qué? Hay zonas de agua caliente, de corrientes que se generan cíclicamente todos los años. Y las ballenas lo conocían. Entonces las ballenas podían ir debajo del hielo y encontrar esos lugares y poder respirar. Un barco irremediablemente se quedaría clavado. Esa fue la teoría que cayó, que desmontó del Almirantazgo. Y ese fue uno de los fallos de la expedición Franklin. Creer ciegamente que
John Barrow tenía razón. Bueno, pues este vuelo, y antes que enseñaros, os estáis fijando que hay aquí unas cositas azules, son cartelitos. Esta fotografía o este cajón donde se ve este mapa y es un mensaje por satélite. Y el mensaje por satélite, para comunicarnos con el exterior, teníamos unos coordinadores de comunicación, un meteorólogo, 2 médicos, y nos transmitíamos a través de este aparato. Un aparato que, si os veis, lo veis, es muy ligero, y es pues la última tecnología que hay, ¿no? Que puedes escribir a través de este aparato con el móvil y puedes mandar a esa pantalla del ordenador esos mensajes. Esos mensajes nos iban poniendo en situación, o sea, no estamos tan expuestos como la expedición de Franklin. En la expedición de Franklin se encontraron los primeros indicios en el 1854 en un montón de piedra, donde dentro del montón de piedra había un cilindro de latón donde había un papel escrito. Antiguamente, en esas expediciones, las tripulaciones llevaban a bordo cilindros de latón para poner esos mensajes. Vamos a llamarle el WhatsApp del año 1800. Entonces, hacían 2 cosas. Tiraban botellas al mar con el mensaje y también cilindros de latón en promontorio donde cualquier tripulación que estuviese observando cuando navegaban cerca de la costa, poder encontrar un indicio de eso. Pues tardaron 10 años en encontrar el primer cilindro de Franklin. Bueno, pues aquí estamos viendo esta grieta que hacía que nuestra expedición se pusiese totalmente en compromiso, porque no podíamos cruzar ni con Devon, porque Devon al final tenía otros planes y nos abandonó, literalmente no nos hizo la logística. Entonces tuvimos que buscar una alternativa. ¿Y cuál era la alternativa? ¿Habéis intentado aterrizar con un avión en una pista helada? Una locura, ¿no? ¿Y si encima, que es una pista helada, encima del mar helado sin chequear? Suicidio. Bueno, pues eso es lo que hicimos. Ahí está. Un avión que le llaman el avión anfibio, un Twin Otter de Havilland, que es capaz de aterrizar en los sitios donde cualquier otro avión no podría. Está preparado para aterrizar justamente en el mar de hielo. Eso es hielo, lo que hay debajo. Y así aterriza. O sea, imaginaros la aventura. El piloto, después de esperar en el aeropuerto, nos decía, vamos a dar una vuelta de reconocimiento y vamos a llegar hasta la zona de aterrizaje y volvemos, porque hay niebla, está entrando niebla. Bueno, pues al final deciden que sí, nos montan esos equipajes, nuestros guarrinos, como yo les llamo, esos trineos, 130 kilos cada uno de peso. 130 kilos de peso. Lo montan en el avión y nos dice, montaros que nos vamos. Que en media hora se va a cubrir de niebla y tenemos que espabilar. Bueno, pues el piloto, nosotros no veíamos nada más que blanco, infinito, blanco infinito. Imaginaros, blanco infinito, y yo pensaba, el marrón que nos estamos metiendo. En un marrón, la zona de confort ya la había reventado ya hacía ya unos días, ¿no? Y ya digo, bueno, de perder al río, pues ya nos vamos a tener que tirar al barro, pues ya de todo, ¿no? Y es que mis compañeros no sabían una cosa. No había retorno. No había retorno. Porque no teníamos dinero. Entonces, si teníamos que dar la vuelta, teníamos que firmar la hipoteca desde allí para poder salir. Porque no os digo cuánto costó 135 kilómetros de viaje. No lo digo. Bueno. Comienza la aventura y es hielo, el 100%, la ruta es 100% por el hielo. Y esta es nuestra rutina. La rutina es por el paso de sur, siempre sur, y en estas cajitas azules vamos escribiendo lo que nos está ocurriendo. Cada cajita es un campamento. 39 campamentos, 39 cajitas. Y siempre hay un líder y después un segundo y un tercero. Nos vamos turnando
para poder ir a avanzar. ¿Por qué? Porque es un sitio que el primero va a llevar una responsabilidad física y sobre todo tiene la responsabilidad de controlar todo el área que tiene alrededor y que es un desierto absolutamente blanco e inabarcable. No se puede sentir, o sea, el sentimiento de que te apabulla, de que te imbuye ese sitio es tremendo. O sea, no podéis imaginar cuando veis eso y sobre todo una mínima brisa lo que puede llegar a helarte el cuerpo, ¿no? Bueno, pues esta es la rutina. Uno va rompiendo la huella, la costra de nieve, el segundo va asentándola y el tercero va descansando porque esa huella está un poquito más asentada. Cada uno cuida del otro. El de delante mira por si hay una grieta, por si hay moros en la costa, que no son polar, o hay algo que indique que se puede hundir el suelo. El segundo va guiando de puntero al primero. Va diciendo, corrige un poco a la derecha, corrige un poco a la izquierda. Y el tercero va descansando. El tercero es el que más expuesto está porque no oye nada. Y entonces tiene que estar mirando siempre para atrás. ¿Por qué? Porque puede venir el oso polar por atrás. Y también es el lugar más comprometido porque si te caes, si te desmayas, si te pasa cualquier cosa, tus compañeros se van a dar cuenta de que te has quedado para atrás 8 horas después. Porque no te oyen. Ni a gritos nos oímos por el viento. Este es nuestro refugio. Todos los días hacíamos esta rutina. Una tienda especial para la expedición, atornillada al hielo marino, y poníamos nuestro equipo alrededor. ¿Qué hay dentro del equipo? El equipo es ese trineo atado al arnés, y ahí dentro hay combustible, comida, ropa de abrigo y material de seguridad. Si veis, hay un rifle, una escopeta, tenemos otro rifle, y también hay una cosa que es esta, que tenemos ahí separadito, y este es nuestro seguro de vida. Este es para dormir tranquilo. Esto es una de las lanzaderas de las 4 que teníamos en el campamento que se montaban todos los días. Imaginaros, hacer 15, 18, 20 kilómetros diarios, cansado, con las rodillas hinchadas, bastante exhausto de tirar con este peso, y ahora ponte te vas enfriando porque el aire te va dando, y ahora tienes que perforar en el hielo con un tornillo que tenemos para escalar en hielo, que toda esa tienda va atornillada con tornillos de hielo y se va colocando. Después, con las manos sin guantes, con unos guantes finos y expuestos a 30, 40 debajo cero de sensación térmica, le vamos a pasar con un hilo por aquí, todo alrededor del campamento. ¿Para qué? Para después montar aquí una bengala explosiva y dejarla listo y preparado. Si un oso choca contra el hilo, soltaría estos pasadores, percutiría y dispararía la bengala y nos llamaría la atención. El oso no se espanta. No se espanta. Si alguno tenía pensado, bueno, nos espanta, no. Yo ya he visto 11 y ya le puedes tocar la pandereta que no sé. Son tan tranquilos y eso es el miedo que más se tiene, porque no sabes por dónde te va a salir. No reaccionas a tus gritos, a tus disparos, no reaccionas. Él va hacia ti. Si tiene que ir, va. Entonces, con este elemento, pues podíamos dormir, entre comillas, tranquilos. O sea, si oíamos una bengala, la soltaba la generala. O sea, a salir de la tienda de campaña. ¿Y cómo se hacía la convivencia en esa tienda de campaña? Dentro se hacía una rutina todos los días igual. ¿Qué era? Se montaba la tienda, 2 compañeros montaban la tienda, la atornillaban al suelo. Otro, en este caso que yo inventé, esto no lo he comprado, lo he inventado. Esto está patentado. Y además esto, curiosamente, son piezas del motor de un avión. Esto es piezas del motor de un avión. Bueno, pues
se monta la valla perimetral y una vez que ya está montada la valla perimetral, todo lo que ocurre en el campamento tiene que ser de la valla para adentro. De la valla para afuera está irremediablemente desprotegido. ¿Por qué? Porque el momento que tú estás haciendo cualquier cosa te puede despistar y el oso te puede venir por cualquier lado. Y siempre, si os fijáis, en toda la foto veremos ese arma a disposición de cualquier compañero en caso de que hubiese un ataque de oso polar directo. Bueno, pues esa era un poco la parte de la rutina de exterior. ¿Y cómo hacíamos por dentro? Bueno, pues este mismo que montaba la valla era el último que entraba en la tienda de campaña, el más expuesto al frío. Quiero decir, el último que entraba en la tienda de campaña era el que más frío había cogido. Los primeros, cuando montaban la tienda de campaña, entraban el equipo de los tres y lo metían dentro. Y el de fuera, que iba montando la valla perimetral, cogía nieve y esa nieve la derretía para hacer agua. Casi 15 litros de agua diaria, a través de un infernillo con combustible líquido que llevábamos, porque no, el gas se licúa. Y una vez que se hacía ese agua, ¿cómo se comía? Pues a través de unos sobres liofilizados. Esos sobres son una comida seca que es totalmente nutritiva con todos los nutrientes y está deshidratada. Entonces, la bolsa es metálica, es aluminizada, se abre, se echa agua caliente, se espera 5 minutos y tenemos una comida perfecta. Y entonces no necesitamos pues ni cocinar, ni una olla, ni una cuchara, nada, absolutamente agua y una cucharilla especial larga para no mancharte las manos y así haríamos la comida, ¿no? Todo muy ligero. Bueno, esta es la rutina y lo que hicimos fue pues compartir esta expedición de tramos. Porque lo primero que hay que ver es que es un reto inabarcable. En tu cabeza es imposible. Si lo racionalizas, dirías, esto es una locura, no se puede hacer. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues poquito a poco íbamos avanzando y nos hacíamos una fiesta al final del recorrido. ¿Qué fiesta era? Celebrar que habíamos hecho un poquito más que el día anterior. Empezamos con 11 kilómetros, empezamos después con 15 kilómetros, con 18. Celebrábamos, hacíamos una fiesta. ¿Y cuál era la fiesta? Teníamos embutido y compartíamos el embutido entre los compañeros. Calentábamos el embutido porque estaba congelado. Y eso era el premio gordo de haber conseguido el reto. 18 kilómetros. Bueno, pues ese turno iba 7 haces hoy, haces tú, el otro hace otros 7, el otro hace otros 7 y así íbamos avanzando todos los días. Hasta, bueno, pues el detalle en negrita, el non-stop, 47 kilómetros, ese fue pues llegar hasta la meta, porque si se nos iba el avión, y fue como un reto de hacer 47 kilómetros en 23 horas sin parar, solo descansando 4 horas. Bueno, 25 kilómetros con 6, las hicimos en 14 horas cuando llegamos al hito que yo me había planteado, que era llegar el primer grupo español de la historia, llegar al polo norte magnético de Ross. Esa era la propuesta, esa era la aventura, esa era la obsesión de llegar al polo norte magnético de Ross de 1831, cuando se consigue encontrar el punto donde todas las brújulas confluyen, el polo norte magnético de Ross. Y ese tardamos lo hicimos en 25 kilómetros sin parar y en 14 horas. Llegamos a las 3 de la mañana. Una cosa interesantísima del Ártico es la luz, la claridad. Cuando estamos ya en épocas ya cerca de estival, abril-mayo, la luz predomina. Ya dejamos la oscuridad, ya dejamos el frío extremo. Y es una zona que te llama mucho la atención porque empiezan a haber colores azules. El cielo es azul, está tapado por una especie de áurea de polvo de hielo en suspensión que se está cayendo cuando hay sol. El sol amanece, va por el horizonte, cae, roza el horizonte, se mete un poquito, 2 horas y para arriba. Y otra vez, y así. Y todos los días un poquito menos. Y un poquito menos. Y un poquito menos. Entonces no teníamos problema con el horario. Era avanzar con claridad
Y ya sabíamos que había zonas de crestas de compresión, el hielo se comprime, se levanta, había muchos montones de nieve, había grietas, pero podías sortearlas con luz. Pero había un problema. Bueno, esto es un picnic en la zona de Tasmania, ahí se ve el picnic, las islas, estas son las islas, y a 22 bajo cero haciendo un picnic. Expuesto al viento, la espalda, y 10 minutos de picnic y 3 horas y media, 2 horas y media, 3 horas de marcha. O sea, solo descansábamos 10 minutos cada 8 kilómetros. ¿Por qué? Porque te congelabas. Y si os fijáis, la ropa que llevamos es una ropa muy fina, no es una ropa de abrigo. Si alguno piensa que llevábamos ahí a 30 bajo cero ropa de abrigo, no. Ropa muy fina. Y lo único para calentar esa ropa es nuestra energía. O sea, teníamos que consumir mucho producto para que, mantequilla por ejemplo, para meter mucha leña a la caldera, para generar calor y poder avanzar. En el momento que parabas, era indescriptible el sentimiento, porque te atrapaba. O sea, el frío era como te caerte una losa, te inmovilizaba. Entonces, 2 minutos de más te exponía a que teníamos que parar y montar la tienda de campaña y calentar. O sea, no podemos permitir el lujo de parar más tiempo de lo necesario. Días de la expedición, de los 39 días, fueron así, sin visibilidad, sorteando bloques de hielo y siempre con el ojo mirando a ver qué ocurría con nuestros alrededores, porque podía venir la amenaza, ¿no? Y esta es una de las situaciones más espectaculares que hemos podido vivir, que se llama whiteout. El whiteout es, si entramos en una habitación de color que está cerrada y es oscura, o sea, negro totalmente, si tratamos de abrir los ojos, pero no podemos ver. Entonces tenemos que andar con cuidado, y es una zona que te puede dar claustrofobia porque te agobia y no sabes las dimensiones, lo que estás pisando, lo que estás tocando, si te vas a chocar contra algo, ¿no? Bueno, pues imaginaros eso en un cuarto oscuro, esa oscuridad 100% sin ver absolutamente nada, de color blanco, con los ojos abiertos de par en par y sin ver nada. Pero sin ver nada, prácticamente veíamos al compañero ya. Y perdíamos la tercera dimensión, la línea del horizonte se difuminaba y había una cosa tremenda, que era el contraste. No sabía las rugosidades de la nieve, no se percibía. Si os fijáis, la transición es de derecha a izquierda, esto es un día de whiteout, el sol todavía se ve, se percibe un poquito y se percibe un poquito menos. Bueno, pues esto era muy recurrente todos los días. Una de las cosas también que nos marcó un poco la navegación y nos facilitaba bastante la navegación, era eso mismo, tener el sol, porque nosotros íbamos de norte a sur, entonces con tener el sol delante era seguirlo. Porque esta brújula es una brújula profesional que trajimos de allí, se nos congelaron. El líquido de dentro tiene una capacidad de que no se congela, pero a 30 bajo cero sí. Y lo descubrimos allí. Y también los GPS, este aparato lleva también un GPS, también se le va la batería. Esto no se le va la batería, pero se congela. Pero aquí se le va la batería y se congela. ¿Y entonces cómo te puedes orientar en ese sitio? Que no hay referencia absoluta en cientos de kilómetros alrededor. Pues con dos cosas. Y además básica, sin pilas, sin tecnología, sin nada. Una de ellas lo he dicho, el sol. Y otra es esto. Con estos bastones hicimos hice la travesía. Bueno, pues estas son cintas catalientos. Las cintas catalientos, sabiendo el día de la meteorología, el viento que soplaba ese día, podíamos orientarnos en el rumbo y nunca nos equivocábamos. ¿Por qué? Porque el viento, si el meteorólogo nos decía que iba a soplar de este a oeste, el cataviento iba a hacer esto. La cinta se iba a orientar hacia el oeste. Y nosotros nada más que teníamos que trazar el ángulo que forma para el sur, para allá, pues para allá. Mirando de reojo siempre los catavientos.
Y todo eso, a veces sin el sol, solo con el viento. Kilómetros, kilómetros. Y encima lo más frustrante de todo era si te equivocabas. Si te equivocabas, estabas arrastrando 130 kilos de peso. ¿Acordáis? Que no se puede uno dar vueltas y decir, bueno, pues me he desviado 5 kilómetros, que nos desviamos 6. Una de las veces 6 kilómetros. Bueno, pues eso pasaba muy a menudo y era uno de los conflictos del grupo. No fue consolidado, el grupo no estaba consolidado y uno de los roces más frecuentes era la falta de orientación. Nos perdíamos y nos desviábamos mucho. Y ese desviamiento traía pereza, ¿no? Y después, bueno, pues eso ha sido días también enterrados en nieve, protegidos del viento, ¿no? Ahí tenemos una serie de obstáculos en la expedición que este año estuvo una compañera, una conocida mía, una hindú, que estuvo allí en ese sitio. Ella hizo una travesía en solitario y tuvo 2 problemas. Uno, encontró muchas masas de hielo así, sin visibilidad. Fijaros que no se ve nada. Imaginaros pasar por un sitio que no se ve lo que hay y estás arrastrando un baúl de 130 kilos. Y lo subes y lo bajas, y lo subes y lo bajas. Y otra, a ella le atacó un oso. Le entró en la tienda de campaña. Prácticamente hace un mes. Le rajó la tienda de campaña y estuvo pues pasando las canutas en esos momentos. Nosotros teníamos la ventaja porque éramos 3 y podíamos compartir por todo el campo de vigilancia. Porque ahora mismo lo que hay alrededor son bloques donde se puede esconder perfectamente un oso polar. De hecho, así lo encontramos, uno de ellos. Ese es un poco el riesgo que es hacer una expedición polar. Ese hielo marino se mueve. Puedes encontrar grietas que están tapadas por nieve, puede haber... el sol también te puede quemar los ojos porque hay mucha refracción, hay ceguera. Y sobre todo los osos, cuando hay mucho viento, se guarecen, se orientan, el hocico lo pone a favor del viento y se hacen una bola con la nieve. La nieve les tapa, los cubre. Ahí tenemos unas pisadas que cuando pisaba, al principio mis compañeros no tenían experiencia antes de llegar a esta expedición y cuando yo iba de primero lo que iba haciendo era... iba tapando las pisadas para evitar el agobio que pudiera tener ellos, ¿no? Ahí, bueno, pues 4 de la mañana, cara de cansado, hacer la ruta, terminar la ruta, montar la valla perimetral, hacer el agua y todo eso, pues con esas condiciones, heladas prácticamente. Pero contento. Aún estando con esa cara de quemado y de cansado y de demacrado, estaba viviendo una cosa impresionante. Y esa energía, si tú ya la has fabricado antes en casa, es insuperable. Bueno, eso una noche, una de las noches, en la tienda de campaña había que buscar un poquito la comodidad, ¿no? Y bueno, ahí os pongo un poco la seguridad, el sistema de seguridad, valla perimetral, teníamos spray de pimienta, en caso de que se entrase un oso, silbato, luz estroboscópica, teníamos, bueno, escopetas, rifles, teníamos para montar una verbena muy grande ahí, ¿no? Y después también teníamos la comunicación, teníamos pues 4 dispositivos satelitales como este, por falta de uno, radio VH si nos tuviese que mandar un mensaje a través de avión, un teléfono satélite y cintas naranjas para un posible aterrizaje en el propio hielo. Y ya por último, bueno, pues ¿qué efectos tiene hacer una expedición de este tipo? Yo no, después de valorar lo que viví en esta expedición, en esta experiencia, hago unos baremos y me sorprende mucho cómo pudimos hacer esto. Porque además de la inflamación que tuvimos en el cuerpo, prácticamente todos los días, me quedo con 2. Veíamos cosas que no existían. Tuvimos alucinaciones, voces que nos hablaban constantemente, visiones de algo que se movía, que corría de un lado al otro, desde los laterales también.
Había un compañero precisamente que él que veía osos todos los días, prácticamente veía osos. Y también la falta de sueño provocaba unos rifirrafes y unas incoherencias entre nosotros, tanto que yo perdí la facultad de sumar, pero sumar básico. 10 más 12 no sabía lo que era. Leer un texto de más de 3 filas en el sistema logístico, en el sistema era imposible. Entonces planificar un día era comprometerse mucho. ¿Por qué? Porque ya tenías una apatía de todo el cansancio y sobre todo porque nunca llegamos a consumir las calorías para estaba preparada la expedición. Normalmente una expedición de este tipo se consume diariamente 6.000 calorías. De 6.000 calorías nosotros habíamos pasado a 2.500. 2.500 son las que se consume una persona, un hombre de media estatura aquí. Pues imaginaros el desgaste de estar 12 horas tirando de ese demonio de peso y el frío. Y también toda la tensión que teníamos alrededor, ¿no? El hielo, cualquier cosa que había alrededor te podía engullir, te podía comer. Bueno, pues aquí hago este homenaje de todas las personas involucradas para hacer realidad esta aventura. Esto es lo que yo merezco. O sea, esto fue el merecimiento. Ellos fueron los partícipes de que yo pudiera haber hecho esta expedición, esta aventura. Y a ellos se lo debo, a todos ellos. Detrás de esas personas, que siempre las nombraré así, personas y no empresas, no instituciones, ahí formaron parte todas esas instituciones para hacer realidad esta aventura. Fuimos los segundos en el mundo a cruzar esa zona tan tremenda y los primeros a nivel nacional, un hito histórico. Pues gracias a ellos. Y ahí tenemos nuestra bandera, que llevo con mucho orgullo en los sitios que voy, que visito. Esto, siempre con ese orgullo y siempre me hago la foto en ese lugar. En la misma fotografía, representando pues, la unidad nacional, y aquí tenemos pues, el punto magnético, que no había nada. Era hielo marino, igual como el que había hecho el día anterior, y el día anterior, y el día anterior. Solo era buscar la meta, buscar el motivo, buscar la aventura, buscar la motivación, sobre todo para los demás, porque al final sirve de inspiración a los demás, ¿no? Bueno, pues con ese aparato que está ahí tan rústico, James Clark Ross consiguió medir, es una brújula que mide en vertical, y consiguió encontrar el polo norte magnético. Y bueno, pues esta es la meta, Johann, 800 kilómetros después de esa travesía, con las caras quemadas, las caras cansadas, y terminamos esta aventura y con ese orgullo, ¿no? Pues, que nos representa esos colores. Bueno, pues os he puesto ya por último un vídeo, porque no se puede activar desde aquí, y es como un vídeo resumen de 3 minutillos, que para que todavía lo veáis un poco más visual. El Paso del Noroeste, un laberinto de hielo que desafió a los más grandes de la historia. Hoy, seguimos sus pasos en una travesía legendaria. Desde Elizabeth Bay hasta Johann, cientos de kilómetros esquiados sobre hielo marino y de soledad, a temperaturas cercanas a 30 bajo cero. Un hito histórico. El primer grupo español en realizar al completo la ruta número 4 o Ruta Sur. 613 kilómetros, 39 días de lucha que marcan un antes y un después. Mar de Hielo no fue solo una expedición, fue el reencuentro de España con el espíritu de los grandes pioneros polares.